Suscríbete y prepárate para escuchar el relato que hoy te voy a contar. Debido a que muchos pensamos que en las iglesias, por ser camposanto, no asustan. Pero a lo mejor esa manera de pensar te cambie después de este relato. Bienvenido. Relatos reales de terror y ultratumba. Sucesos paranormales. Historias que solían contar los abuelos. Esto es Relatos Nocturnos. Este relato tiene de protagonista a mi mamá. Y esto le sucedió varios años atrás. Aún recuerdo que en aquel tiempo yo estaba sirviendo en esta iglesia como líder de un grupo de jóvenes. En aquella iglesia, las personas se turnan para ir a cuidar, ya sea de día o de noche. La iglesia se encuentra más o menos a unos 50 metros de la calle principal de la comunidad. Tiene un gran predio, con unos potreros a un costado. También tiene un salón principal a su derecha y a la izquierda se encuentra el convento, de frente a la capilla. Aún recuerdo que en mis tiempos de servicios en esta iglesia, de vez en cuando me tocaba quedarme a cuidar, de 4 a 6, para que llegaran los cuidanderos de la noche. Yo me sentaba en la entrada de la iglesia a esperar, y de repente escuchaba como si adentro movían bancas, como si adentro algo andaba como pasos, y al yo asomarme a ver, en aquel lugar no había nada. Pues lo que le pasó a mi mamá fue en uno de esos días de cuido. Tener en cuenta que las mujeres van a cuidar durante el día y los hombres durante la noche. A mi mamá le tocaba ir a cuidar con nuestra vecina Rosibel, una muchacha conocida del vecindario, y las cuales habían quedado de ir a cuidar juntas. Ese día llegaron las dos como a las 7:30 de la mañana, y como toda rutina se prepararon para hacer limpieza. Comenzaron a hacer limpieza en la capilla, un templo un poco grande, el cual cuesta barrer y trapear. Después pasaron al salón principal y así también trapearon en el convento. Lo último que le faltaba era recoger la basura de todo el predio, un predio grande que incluso tiene pinos. Esta era una zona rural en El Salvador. Pues, ¿qué pasó exactamente aquel día? Ya eran más o menos las 11:30 de la mañana, cuando, mientras ambas estaban a un costado del salón principal, recogiendo los papelitos y basura que se encontraba en el predio. De repente, algo llamó la atención de mi mamá, allá adentro, en la capilla o en el templo. Mi mamá escuchó como si de la entrada del altar mayor, por el pasillo central, algo venía de adentro hacia afuera. Ya casi daba las 12 del mediodía. Entonces, mi mamá le dijo a Rosibel: Rosibel, escuche, ponga atención. Entonces Rosibel le dijo: ¿qué pasa, Celina? Es que se escucha algo allá adentro en la iglesia. La iglesia estaba abierta de par en par. Y mientras Rosy ponía atención, claramente se escuchaba como si de allá adentro, del altar mayor hacia afuera, traían algo de arrastrado, como en un saco o costal, o quizás ramas de árboles que venían arrastrándose. Ambas se quedaron un poco con miedo y dijeron: ¿pero qué es eso? Y no lograban distinguir qué podía ser. Un poco pensativas y quizás con un poco de miedo, porque a pesar de ser de día, eran las propias 12. Ambas se dijeron una a la otra: vamos a ver qué podrá ser eso. Y se dispusieron para ir a ver por la entrada principal,
por la puerta mayor. Y ambas llegaron y asomaron la cabeza, porque aquel ruido no paraba, aquello que traían de arrastrado en la iglesia a las propias 12 del mediodía. Cuando Rosibel y mi mamá asomaron la cabeza para ver lo que venía, cuenta mi mamá que de repente sintieron como un viento fuerte y caliente les pasó sobre el rostro desde adentro hacia afuera. Ambas sintieron cómo su piel se erizaba y no entendían o no lograban saber qué era aquello. Mi mamá con mucho miedo le dijo a Rosibel: Rosibel, ¿sintió eso? Sí, le dijo ella, pero ¿qué habrá sido? Cuenta mi mamá que aquel aire era un aire caliente, quizá como el aliento de algo o alguien que soplaba sobre su rostro. Ambas tenían mucho miedo y lo peor era que aquel ruido de lo que venían arrastrando en la iglesia había cesado. Después de esto, Rosibel ya no volvió a ir a cuidar a la iglesia y mi mamá tuvo que cambiarse de día para poder así ir con alguien más. Pero en esta iglesia se cuentan muchos relatos, los cuales más adelante seguiré contando en el canal. Ya sean de día o de noche, hay que tener cuidado en las iglesias, debido a que en estos lugares ronda el enemigo. En estos lugares es donde el enemigo quiere correr a los feligreses. No te confíes, ya sea de día o de noche, porque los espíritus rondan y aún así el enemigo quiere correr a la gente de este lugar. Gracias por escuchar este relato. Y si tienen un relato que desean contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico o también lo pueden dejar en los comentarios.